Para entender el inconsciente, podemos usar un símbolo. Pensar en el cielo como si fuera la mente y en el sol como si fuera el yo. Cuando está el yo, cuando está el sol, todo el cielo se llena de su luz y desaparecen las estrellas y las constelaciones. Esas constelaciones y las estrellas representarían entonces al inconsciente, a todo eso que está en nuestra mente, pero que no alcanzamos a ver. Y en especial este es un buen símbolo porque nos recuerda que es la luz de la conciencia la que esconde esas otras figuras más sutiles en lo profundo de la mente. Qué bonito símbolo agarraste. Se me hace como que muy poco escuchado y además siento que tiene una cosa bien profunda lo que acabas de decir, porque pareciera de repente que lo importante es el día y lo importante es el sol. Y como que si le damos más peso a eso, nos privamos de todo lo que cuando el sol está, no estamos pudiendo ver, que es un chorro, ¿no? O sea, qué bonitas las constelaciones, qué bonitas las estrellas, todo lo que pasa de noche que de repente vemos que si la estrella fugaz o un cometa, como que hay muchísimo más que podemos ver cuando el sol no está, o sea, cuando es de noche. ¿Qué? Lo padre es toda esta información que tienes, pero que el sol también te cega, ¿no? O sea, es como cuando te deslumbras tanto por algo que no logras ver lo que hay atrás, pero eso no significa que deja de existir. Claro. Y qué interesante cómo son y cómo funcionan los símbolos, porque yo lo dije y lo pensé por algunas cosas y ustedes escucharon otras y encontraron otras que estaban ahí ocultas en el símbolo. Está lindo, porque aparte, pues justamente creo que un poco desde nuestro yo, desde nuestro sol, desde nuestro consciente, entendemos el símbolo, pero seguramente viene, más bien, sí seguro, viene muy cargado de todo lo que está en esa sombra, de todo lo que está escondido, ¿no? Nuestra interpretación, vaya. Claro, las constelaciones metafóricamente de cada uno matizan la forma en la que el símbolo es recibido. Ujú. Así es, y que no se nos olvide que para que haya luz tiene que haber obscuridad también. ¿De acuerdo? Pues bueno, usando este símbolo como punto de partida, vamos entonces a explorar la profundidad del concepto del inconsciente en este episodio. Yo soy Mora. Yo soy Uriel. Yo soy Sara y esto es Más allá de la persona. Pues hablemos del inconsciente. Me gustaría, para arrancar, como ya saben cómo soy, voy a traer pues al que descubrió el inconsciente. Entonces vamos a hablar de Freud. Y no les quiero hacer el cuento muy largo, pero me gustaría que quede bastante claro cómo fue el proceso de descubrimiento, ¿no? Freud trabajaba con, a ver, era médico, primero que nada, pero además estaba trabajando con varias mujeres que tenían unos síntomas de parálisis y se dio cuenta que cuando estas mujeres estaban bajo hipnosis, sí podían mover, por ejemplo, las piernas, si era lo que tenían paralizadas, y se dio cuenta que no había una cuestión neurológica por la cual no lo pudieran mover. Entonces entendió que hay algo ahí, atorado en algún lugar, que crea un síntoma, que crea que estas personas tuvieran parálisis. Digo, eran varios síntomas, pero vamos a hablar específicamente de ese. Y entonces empieza a investigar, las empieza a entrevistar, empieza a platicar muchísimo con ellas y se empieza a dar cuenta que estas mujeres tenían una historia que se habían contado a sí mismas de cómo había sido su vida. Con base a la historia que ellas creyeron que era su historia verdadera, fue que de mayores empiezan a desarrollar pues muchos síntomas, tenían bastantes problemas a nivel de sexualidad en sus matrimonios y, y de aquí dice, hay algo que está funcionando atrás de la mente, hay algo que no se está viendo, hay algo que ellas ni siquiera pueden hablar. Pero para esto, para cada síntoma había cierta historia. Mira, él les llamaba como sus pacientes histéricas, ¿no? Entonces eran pacientes que tenían un tema con la sexualidad, especialmente. Muchas de las fantasías habían sido, ellas sentían o creían que habían sido abusadas, ya sea por su papá o por alguna figura de autoridad. Y entonces reprimen una parte sexual por esto. Freud dice, ¿cómo es posible que, ay, si ahora resulta que todos los padres de Viena son abusadores? Hay algo aquí que no me hace sentido. Entonces se da cuenta
que muchas mujeres, o la mayoría de estas histéricas, no podría yo decir todas, pero por lo menos la mayoría, habían creado esa fantasía. No había pasado en la vida real. Pero no es una fantasía que tienen consciente. Es una fantasía que habita en un lugar escondido de la mente. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí, perfecto. Ok, entonces, viendo todo esto, dice, ok, ¿qué es esta otra parte de la mente que no es lo que vemos? Que no es el yo, que no es yo soy fulana de tal y me dedico a esto, ¿no? Y desde aquí desarrolla su primera tópica. Se da cuenta que existe el consciente, se da cuenta que existe el inconsciente y él desarrolla una tercera instancia que es el preconsciente. Esta no vamos a hablar mucho de ella, pero bueno, básicamente es información que está ligeramente escondida, pero no está totalmente reprimida. Tenemos Por como ejemplo, easy access. Si yo acceso te rápido. pregunto qué desayunaste hoy en la mañana, eso estaba en tu preconsciente. Ujú. Porque no te vas a tardar mucho en llegar a ese contenido. Te vas a acordar rápidamente y va a pasar a tu consciente. En Exactamente. cambio, si te preguntara qué desayunaste hoy hace un año, sin duda que no te acuerdas porque está en tu inconsciente. Exactamente. Entonces, aquí tenemos 3 niveles. Esto es para la teoría de Freud. Yo creo que en este capítulo poco hablaremos del preconsciente, porque la idea es profundizar, pues entonces, ¿qué más pasa en el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Pero yo tengo una pregunta, Mora. Tú estás hablando de aquí, de estas personas que eran histéricas, ¿no? En donde reprimen sus fantasías. Pero yo pudiera entender la represión como un mecanismo de defensa, que eso es lo que es, para poder afrontar una situación que no te deja vivir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo es eso que reprimen una fantasía que no existe? La fantasía no, en el caso de Freud, específicamente de las histéricas, no estamos hablando de un deseo. Como que a veces pensamos en la palabra fantasía como el yo deseo que algo pase, ¿no? No, yo me ¿O lo imagino fantaseo? como que la historia que se cuenta en ellas. Pero Es que- ¿de dónde es que- viene esa historia que se cuenta en ellas? Es que a veces es algo que sucede en automático. Es como, por ejemplo, si vas caminando de noche en una calle y de pronto una figura sombría en la banqueta contraria va pasando, te puedes asustar porque una parte tuya de forma automática imagina algo. De la misma manera, un niño chiquito, una niña chiquita en casa, a lo mejor de pronto su papá llega tarde porque venía del trabajo y automáticamente o espontáneamente aparece esa ficción de ¿y si mi papá me hiciera X o Y? Y solamente por haberlo imaginado, hay una respuesta muy fuerte en la psique, reprime esa fantasía, pero se queda latente en el inconsciente, estructurando la personalidad posterior. Específicamente por la edad, ¿no? En la que se encontraban estas mujeres cuando eran niñas, cuando empiezan a desarrollar estas fantasías, que es una edad, pues, que marca tu El psique, desarrollo, ¿no? sí. Ajá, marca tu psique. Entonces, estas fantasías no es algo que deseas, es algo que te imaginas que pudiera pasar, ¿no? Claro, y que pudo haber estado motivado. A ver, sí pudo haber estado motivado por un deseo, pudo haber estado motivado por un miedo, pudo Exacto. haber estado motivado por una suposición o por, en esta época, por una película que viste o por algo que te llevó a hacer la conexión. Claro. Sí quería que quedara bastante claro esta parte, porque para mí sí es importante que ahorita que nos estamos cuestionando, que sí sepan que existe este tipo de represión a la fantasía, a esta historia que tú generas y tú creas bajo alguna circunstancia que imaginas, o esta parte de represión que sí existe ante una amenaza real. Ajá, ¿Ok? Pero sí. el resultado vuelve a ser el mismo. Exacto. O sea, tú sí que no diferencia entre real e imaginación. Ok. Ujú. Y generalmente, como se le llama en teoría freudiana, a este evento es el fantasma, a esa fantasía reprimida que tiene un efecto en la psique. Y algo que me gustaría pues platicar con ustedes, está súper interesante, no sé si lo sepan, pero cuando empezó el psicoanálisis, empezó, al igual que le pasó a Freud, empezó a pasarle a muchos psicoanalistas que encontraban casos de abuso. Ujú. Haciendo una historia clínica y una investigación seria, se encontró que muchos de esos casos no habían sucedido en la vida real. Sin embargo, debido al auge del psicoanálisis y de la psicoterapia,
empezaban a aparecer cada vez más mujeres que tenían este tipo de recuerdos y muchas recurrieron a demandar a sus padres, tíos o a los perpetradores en algunos de los casos debido a un fantasma. Llegó a tal nivel esto como una crisis social que hoy en día existe una asociación que se dedica a financiar la defensa de los hombres en general. Son hombres que han sido indebidamente acusados por la aparición de fantasmas en procesos de psicoanálisis malinterpretados. Mira, Increíble. no sabía de la asociación. Y qué interesante, porque la realidad es que, pues, ¿cómo puedes, o sea, cómo puedes tú como hombre defenderte ante algo que no hiciste más que con tu palabra, ¿no? O sea, ¿cómo no lo podrías comprobar? Sobre todo si son mujeres ya mucho mayores que están ya haciendo las denuncias. Y si el jurado no tiene conciencia del fantasma, de que este tipo Claro. de fenómenos ocurren, o si el terapeuta estuvo mal entrenado y confunde una fantasía con una vivencia, pues sí, por supuesto, Claro. ¿no? Por Porque esa son estas necesidad. personas que de verdad se creen esa historia, se creen que existe ese fantasma. Exacto. Y creo que eso que viene desde nuestro inconsciente va moldeando nuestra vida, ¿no? Son estas Por estrellas, supuesto. estas constelaciones que no estamos viendo y van moldeando nuestra vida y no nos estamos dando cuenta que estamos yendo en un camino totalmente, pues, de fantasía, del fantasma y nos va definiendo, nos va moldeando el sol, la luz y todo lo que sí ilumina nuestra conciencia. Claro, de hecho, cuando tú tomas una decisión, antes de que tú la hagas consciente, probablemente tu inconsciente te la está tomando por ti. Claro. Entonces es ahí cuando te tienes como que parar y decir, bueno, Incluso hay una pequeña como dinámica que he visto por ahí, no sé si en la tele o en algún lugar lo vi, que decían algo como, si no sabes qué decisión tomar, avienta una moneda, porque cuando esté en el aire, tú, o sea, instantáneamente vas a saber, ¿no? Claro, Me Porque tu encanta ese instinto truco. lo sabe. salta, Sí, salta. me encanta ese truco. Exacto. No viene desde la conciencia, viene del instinto. Claro. Algo que decías donde me gustaría profundizar un poco es justo en el tema de la histeria, porque creo que es algo que incluso hoy en día escuchamos que a veces se dice, es una histérica. O histérico, porque creo que no se le da la connotación psicoanalítica. Totalmente, o histérico, y no sé, o sea, muchas veces no se entiende muy bien si esto todavía existe o no, o qué es. Y sí, originalmente la histeria estaba definida como una enfermedad completamente psicológica, eso no ha cambiado, pero Eso no. sí ha cambiado el nombre. Después de histeria pasó a llamarse trastorno conversivo, y recientemente se le volvió a actualizar el nombre a síntomas o trastorno neurológicos funcionales. ¿Y qué pasa? Como bien explicabas, Mora, muchas veces por algo sexual, otras veces por un trauma, muchas veces en mujeres, algunas otras en hombres. Algo se queda atorado en la psique que se manifiesta como algo corporal, pero que médicamente no está fundamentado. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que se quedan ciegas, pero su nervio óptico funciona perfectamente. Entonces ahí podemos pensar que hay una histeria. Y retomando la historia que contabas, bueno, un trastorno neurológico funcional, ¿no? Pero retomando la historia que contabas, siempre me ha llamado mucho la atención imaginarme a Freud en la Salpêtrière, en este hospital de París, donde conoció a las histéricas con Charcot. Lo impresionante que fue para él ver una mujer que tenía un brazo paralizado. Bajo hipnosis, se le hacía la sugestión para cambiar la parálisis de brazo y al despertar, ella estaba convencida de que siempre había sido ese el brazo que estuvo paralizado. Y él, con su formación de neurólogo, pues claro que se maravilló ante este fenómeno tan peculiar. Es que imagínate tú, sí ser él y descubrir que existe toda esta parte inconsciente que va rigiendo nuestra vida a nivel que yo pueda creer que siempre fue mi brazo derecho el que estuvo paralizado, cuando literal me lo acabas de voltear y es el izquierdo, ¿no? Y ahora puedo creer que solamente fue el izquierdo. O sea, ¿qué tanto nos rige el inconsciente que podemos tener ese tipo de certezas en nuestra vida consciente? Wow. Exacto. ¿Qué tan consciente es nuestra vida, no? Cabría preguntarnos. Ándale, exacto. ¿Qué tan consciente es? Pues nada, ¿no? Pues sí, entonces digo, creo que eso que decíamos de que Freud era neurólogo también es algo que no hay que perder de vista, porque él siempre tiene esta idea muy materialista del ser humano. Para él somos un cuerpo prácticamente desprovisto de alma y
con alta probabilidad de que al morir se termine todo. Entonces, para él el inconsciente es una región del cerebro, una serie de conexiones neuronales que son inaccesibles para la conciencia. Y son inaccesibles por protección a la conciencia. Buen punto. Porque implicaría mucho riesgo, ¿no? Mucho miedo, mucho vulnerabilidad, asumir y ver cosas que por algo nuestra mente está decidiendo mandar al inconsciente. Bueno, es que yo Está creo que decidiendo estamos reprimir. diseñados para eso. O sea, esta parte que tenemos que se llama inconsciente, ¿no? Está diseñada para eso, para que podamos tapar estas cosas que no nos dejan funcionar. Y es una manera de sobrevivir. Sí Es una manera de decir, ok, me sentí muy humillada en este momento de mi vida, no puedo manejar esta situación, lo mando para atrás, lo bloqueo y entonces puedo seguir. Por algo Freud les llamaba mecanismos de defensa. Exactamente. Sí te Claro, están por eso defendiendo de algo. te está de una amenaza constante hacia tu psique, hacia tu persona, hacia algo que pues tú tienes que defender, que es tu sol, Exacto. ¿no? Sí es una amenaza. Y me gustaría poner un ejemplo para que quede muy vivido cómo puede darse una configuración de histeria o de un trastorno neurológico funcional. Volviendo al ejemplo de la persona que quedó falsamente ciega. A lo mejor podríamos pensar que era un hombre que estaba muy enamorado de su esposa y para darle un poquito más de salsa al ejemplo, dependía económicamente de ella también. Y un día la descubre que le está poniendo el cuerno con alguien más. Ya sabía que ibas a ir para allá. No, sí, o sea, me lo imaginé. Es decir, no quiero ver. Literalmente. Claro. Exacto. No quiero ver. Exacto. Pues que podríamos hablar muchísimo de la somatización. Es un poco distinto, pero también es poner en el cuerpo emociones que no estoy pudiendo digerir, ¿no? Sí. O sí. sea, no es lo mismo darle el significado no quiero ver y por eso me quedo falsamente ciego a que me dé dermatitis, ¿no? O gastritis y pues inserta cualquier enfermedad. Bueno, la maravilla de este siglo es que por lo menos ya entendemos cómo funciona un poquito más el cuerpo, ¿no? Y cómo lo está somatizando y de dónde viene. O sea, de hecho existen diccionarios de que te dicen, oye, tienes alopecia, ¿por qué te está pasando? Oye, tienes dolores de espalda, ¿qué estás cargando? Oye, tienes como que todas estas partes nuevas que nos hacen, bueno, conocer más a la persona y esta curiosidad que viene desde Freud, ¿no? Cómo ha ido avanzando, ¿no? Como la bioenergética y cómo sanar todas estas cosas. Eso está cañón. Voy a hablar de una experiencia personal que se me hizo muy, muy cañón. Yo no tengo exactamente el recuerdo de cómo fue, pero cuando yo tenía 17 años, mi papá falleció. Dice mi mamá, porque esta es la parte que yo no recuerdo exactamente, que dejé de hablar unas horas, no sé, casi un día quizás, no sé bien, da igual, pero que cuando volví a hablar, me da igual si fueron 3 horas o 24 horas, no importa, pero que cuando volví a hablar mi tono de voz cambió, mi voz cambió. Y como a los 2 años, resulta que me encontraron nódulos en las cuerdas vocales. Y entonces, no, pues que hay que operar a la niña, bla, bla, bla. Mi mamá dijo, no te vamos a meter cuchillo, me da igual, vamos a hacer todas las terapias alternativas que se puedan. Y entonces di en una terapia de imanes, que es terapia de energía, más mi terapia, mi psicoterapia, ¿no? Que iba cada 8 días. Estando en este proceso, a los 3 meses de eso, yo, pudiendo hablar y expresar mis emociones, sumado a la terapia alternativa de los imanes, de repente regreso con un doctor al hospital, shalala, no hay nódulos. Órale. Qué heavy, ¿no? O sea, Sí. como el cuerpo neta, Wow. pues sí está al pendiente de todo lo que está pasando en tu mente. Es que el cuerpo habla. El cuerpo sabe. Al final es una manifestación de lo que está acá, ¿no? Y es como lo que yo dije al principio, ¿no? O sea, el cuerpo es lo que te ayuda a diferenciar entre lo que es real y lo que imaginas, pero la mente no lo diferencia. Sí, no. Entonces lo somatizas en este cuerpo. Y eso es como una llave en donde pudiera ser muy padre abrir esa puertita del inconsciente que tenemos. Sí, claro. Ahora, de lo que tú estás hablando de bioenergética es algo que algunas corrientes fueron llegando bastante después, gracias Obviamente. a algunos alumnos de Freud. Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, regresándonos a Freud, que él tenía esta idea del inconsciente como tan biológica, tan limitada al cerebro,
Me gustaría que nos hables de la segunda tópica, Mora. ¿Qué te refieres ya al yo, super yo y al ello? Al modelo Ok, funcional. entonces vamos a... Lo quiero tratar de explicar lo más fácil que se pueda, en donde el yo va a ser esta parte consciente, que es la que sí está tomando las decisiones. Ahorita soy yo la que estoy hablando, ¿no? Y hay otras dos instancias psíquicas que habitan en mi inconsciente. Que para facilitarlo, instancias podríamos decir partes, ¿no? O componentes. Sí, componentes o partes de mi mente que habitan dentro de mí también, pero vienen desde el inconsciente. Entonces, primeramente el ello es 100% inconsciente, ¿no? El ello serían las pulsiones, que para Freud las pulsiones son como estos instintos más animales que tenemos. La parte primitiva, digamos. Ajá, la parte primitiva que de repente pues rige un poco nuestra vida, especialmente cuando estamos chiquitos. Cuando somos bebés, somos 100% ello, somos 100% pulsiones. Tengo hambre, como. No me dan de comer, lloro. Tengo que ir al baño, voy, ¿no? O sea, Claro. nada te va rigiendo. Literalmente eres el instinto puro. Poco a poco empiezan a instaurar tus padres o tus mentores el super yo, que es como el hace frío, ponte suéter. Tienes que comer verduras para estar sano. No puedes hablar así en la mesa. Si te subes al árbol te vas a caer. El deber ser. Claro. Sí, el super yo es muy, muy, muy parecido al deber ser. Y para Freud, en un inicio, vendría también como desde un consciente, pero nos podemos dar cuenta que hay partes del super yo que también se instauran en el inconsciente. Se instauran en esta parte de atrás y de repente actúan por sí solas. Porque algo que creo que no hemos mencionado, y me parece básico, es que el inconsciente actúa. Nosotros creemos que el yo y mi consciente están rigiendo todo, pero el inconsciente se escapa, ¿no? Entonces Freud le llamaba lapsus, le llamaba acting outs, por ejemplo, estos cambios que de repente hacemos, que decimos una palabra y queremos decir otra. O de esas ¿no? veces que le dices un nombre a una persona y era otro nombre y era, ay, perdón. Todas ¿No? esas cosas son como pequeñas escapatorias de toda la energía psíquica, toda la energía mental que tenemos en el inconsciente que dice, tengo que escaparme, ¿no? Entonces, también tenemos estas escapadas del super yo, ¿ok? Entonces, pues ahí estamos. Tenemos el ello, que son como todos los instintos, el super yo, que viene como toda esta cosa del deber ser, me lo impone la sociedad, y el yo, que es el negociador. Entonces, de repente, pues, tengo hambre, tengo que hacerle caso al hambre que tengo, voy a comer. Ahorita no puedo comer porque el super yo me está diciendo que me tengo que esperar a las 3 de la tarde, que es la hora de la comida, y sirven la comida en mi casa. Y entonces el yo es esta persona, El este mediador. personaje, exacto, esta parte de la mente que va mediando y haciendo un poco esta danza, porque no podemos vivir de solo super yo, ni vivir de todo ello. Claro, el ello quiere comerse todas las pizzas, el super yo quiere que hagas toda la dieta y además en la realidad también están otras exigencias, ¿no? Y el yo sufre ansiedad porque tiene que estar acomodando todo esto. Ahora, la teoría freudiana refleja la forma de pensar de Freud, que era una forma de pensar bastante negativa. Para él los seres humanos somos básicamente egoístas. Otra vez, recordemos que para él vamos a morir y se acabó. Somos solo de carne y hueso. Entonces, lo que realmente nos rige es la búsqueda del placer. Y a esa búsqueda del placer se antepone la demanda de la sociedad, que se convierte en este super yo. Y entonces para él el inconsciente es básicamente la distancia entre nuestras verdaderas motivaciones, ojo, siempre instintivas y egoístas, y esa máscara, en idioma junguiano, que la sociedad nos obliga a ponernos. Sí, creo que resumimos bastante bien. Y aquí es donde se empieza a poner más interesante, porque entre los alumnos de Freud empiezan a surgir las discrepancias, entre ellas la de Adler, la de Wilhelm Reich, que llevó la bioenergética, y nuestra favorita, la de Jung. Bueno, aquí hay que hablar obviamente de los sueños, ¿no? ¿Qué eran los sueños para Freud y qué eran los sueños para Jung? Creo que ahí hay una brecha muy, muy distante. A mí los sueños es algo que me apasiona y es algo que sí creo que viene del inconsciente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Freud, es como estas imágenes que te avisan, ¿no? Que hay algo en el inconsciente. Y si lo veo desde el punto de vista más junguiano, lo veo como que son estos
estos sueños, estas imágenes que me ayudan a evolucionar. Todas estas imágenes soy yo. Claro. Sí. Como que para Freud sería que en el sueño la fantasía se puede llevar a cabo. Toda esa energía psíquica que hay en mi inconsciente, puedo como hacerla literal en el sueño, ¿no? Ujú. Que no es literal. Vivenciarla, Exacto, experimentarla. la puedes experimentar, lo puedes llevar a cabo y entonces es el mero lenguaje del inconsciente para Freud. Exacto, el crudo lenguaje, digamos. Ujú, exactamente. Exacto, se vuelve algo muy literal. Exacto. A pesar de que los sueños del literal no tienen nada, ¿no? Pero es como el inconsciente, porque no tiene lenguaje, es atemporal, ¿no? O sea, es mi yo el que le va dando cierta forma, si lo pudiéramos entender así. El que le trata de dar forma. Ándale. Ujú. Y para Jung no. Para Jung, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Como saber que puedes evolucionar, qué significado trae cada imagen, qué representa para mí esa imagen, porque al final los sueños, pues sí son individuales, no es un inconsciente colectivo, es un inconsciente individual, en donde tu experiencia, en donde tus sueños, en donde tus imágenes sí marcan algo de tu historia. Ok, pero hablabas de inconsciente colectivo. Entonces, vamos a agregarlo en el mapa del inconsciente, ¿no? Ya decíamos Claro. que para Freud está el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ujú. Pero Jung le sucedió que empezó a encontrar en varios de sus pacientes algunos sueños que no podían explicarse por la vida que estos pacientes habían tenido. Por ejemplo, empiezan a aparecer símbolos de culturas con las cuales esos pacientes no habían tenido contacto, o símbolos de mitologías que los pacientes, por las características de su vida, jamás habían escuchado. Y eso, poco a poco, conforme lo fue constatando en la clínica a lo largo de su trabajo como psicólogo, lo llevó a darse cuenta que pareciera ser que desde que nacemos ya traemos una carga de inconsciente, que es el inconsciente colectivo. Entonces, en ese sentido, hay sueños que sí vienen de una parte de nosotros ancestral, que viene en nuestra carga genética, que viene preprogramado en nuestro cerebro. Ujú. Sí, porque creo que independiente a que tu sueño es personal, porque al final tú eres el soñador o el soñante, ¿qué pasa con todos los símbolos y los arquetipos que sí vienen del inconsciente colectivo? ¿No? Creo que eso es lo que empieza a descubrir un poco Jung. Y ahí es donde empiezan a tener como ideas, pues que se empiezan a contraponer de cierta forma, en la que, a como yo lo entiendo, Jung trató de ampliar más sobre el inconsciente y creo que a Freud no le gustó que le ampliaran su teoría, ¿no? Exacto. Él tiene una Claro. teoría que tiene mucho que ver, bueno, tiene todo que ver con la sexualidad, que no es la sexualidad adulta, ¿no? Es una sexualidad infantil diferente. Y Jung dice como, no, espérame, es que hay mucho más allá que solamente la sexualidad. O sea, esa es como una parte quizás muy importante. Y como Freud decidió y entendió el desarrollo del niño, eso sí, o sea, Jung le dijo como te la súper compro, hace todo el sentido del mundo, pero estás quedándote así chiquito. ¿Qué pasa con todo lo demás que hay? Y entonces empieza pues a desarrollar esta teoría del inconsciente colectivo, ¿no? Que no solamente es mi fantasía, o sea, no solamente estoy pudiendo actuar mi fantasía en el sueño, sino qué pasa si hay mensajes que me puedan llegar ahí que mi alma me está mandando. ¿Qué pasaría? Y empieza a cuestionar eso. Sí, es que justo en sus teorías se ven reflejadas sus personalidades. Claro. Vuelvo a lo mismo. Si para Freud somos a fin de cuentas como animales, solo de carne y hueso y que moriremos y además egoístas, pues claro, su teoría del inconsciente es la teoría de eso que escondemos de los demás y de nosotros mismos para poder sobrevivir y que no es más que deseos y miedos. Pero en cambio, Jung logra llegar bastante más lejos. Empieza a observar la parte espiritual de la vida. Empieza a observar, como tú dices, sueños que parecieran darnos mensajes. Empieza a observar sueños que no pueden explicarse por nuestras vivencias personales. Y entonces plantea esta idea del inconsciente colectivo como una figura que le permita empezar a hablar de estos fenómenos y a explicarlos. A lo que aquí Freud voltea y dice como, mijo, a mí se me hace que tú ya te estás drogando mucho, te me estás yendo para el otro lado, esto ya suena medio psicótico, ya estás medio
locuaz. Sí, pero No amo, vamos a ir porque por ¿cuál allá, otra explicación pudiera haber a un soñante que está soñando símbolos que en su vida ha visto? No, a mí me Entonces, hace todo el sentido Jung. está guau. O sea, Sí. yo amo el inconsciente colectivo. A mí se me hace que somos como, tengo esta imagen de que somos como una maquinita y toda la información así, ya sabes, como que la tenemos aquí con nosotros. Es como querer explorarla, querer entenderla, como que te lleva mucho más allá. Mm. Entonces no te quedas tan corto como Freud en aquí es esto y nada más, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahora, yo quiero poner en la mesa la crítica más fuerte y la mejor crítica que yo he encontrado que se le hace a Jung. Porque, ok, Jung dijo, si mis pacientes tienen estos símbolos que tienen que venir de otro lado, pues vienen del inconsciente colectivo. Como decíamos, muchas veces es porque vienen preprogramados de ciertas formas en la información genética o en el cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un sueño que nos revela algo que tal vez va a pasar? Como este tipo de personas que tienen sueños premonitorios, que les advierten de algo, actúan con relación a ello y les va bien por haberlo hecho. O qué pasa cuando sentimos que una persona en especial nos ha estado haciendo falta, la estamos pensando mucho y nos marca por teléfono, ¿no? No, o en la vida cotidiana, lo que Jung le llamaba sincronicidades. Entonces, él a todo esto en conjunto le llama inconsciente colectivo. Ujú. Ahí es donde entra Ken Wilber. Y dice, ok, sí, existe el inconsciente colectivo, pero Jung está mezclando en su concepto de inconsciente colectivo dos cosas que en realidad van separadas. Una parte que sería el infraconsciente, que son esos instintos, esas imágenes arquetípicas primordiales con las que nacimos, y lo está mezclando con la parte supraconsciente, que son los planos de conciencia a los que se puede acceder eventualmente a través de la meditación, del desarrollo de la conciencia y demás. Esos serían, por ejemplo, los eventos sincrónicos, la telepatía, estoy pensando en alguien estos últimos 3 días y de repente me lo encuentro en la calle, ¿no? Este tipo de eventos que no tendrían una explicación causal, sino sería acausal. el supra. Exacto. Eso sería en realidad supraconsciente. Entonces, hace mucho más sentido entender que sí, desde que nacemos, nuestro cerebro ya está listo para entender qué es una mamá, qué es un papá, qué es una víctima, qué es un victimario, porque la especie lo lleva viviendo miles y miles de años. Pero no es lo mismo ese nivel del inconsciente colectivo con el nivel al que se accede a través de muchísimo desarrollo de conciencia, donde empiezan a suceder este tipo de cosas. Sí. A mí, del tema de las sincronías, me parece, de todo lo que hizo Jung, yo creo que es lo que más me apasiona. De verdad, como que digo, wow. Y aparte, digo, yo no sé si a ustedes les pase, pero yo tengo muchísimos eventos sincrónicos en mi vida que digo, es que no es normal. O sea, no es normal que me estén pasando esto, o sea, como siempre me pasa esto a mí, Que ¿no? yo siento que cuando es sincrónico es porque vas bien, ¿no? Ay, ahí vas. Pues vamos. Ahí Ojalá. estás. Ahí estás. Ahí es donde es. No sé, ¿no ¿No? sientes que luego puede haber Híjole. eventos sincrónicos que es como, chécate esto bien? En realidad, el término adecuado es sincronístico. Sincrónico se refiere a que dos cosas sucedan al mismo tiempo, pero sincronístico, que una carga del mundo psíquico se manifieste de forma acausal en el mundo material. Ok, bien. Fíjate que nunca lo había... Es poco común esa puntualización. Sí, muy bien. Pero especialmente qué en bueno que lo español. diferenciaste. Me gusta mucho esa sensación que da el vivir un evento sincronístico. Es un poco como los déjà vus. Sí. Es como si la trama del mundo cognitivo cotidiano de pronto se rasgara un poquito y entonces nos da esta sensación de apertura de conciencia. Sí. A ver, pero quizás deberíamos explicar un poco más qué son estos eventos, ¿no? ¿Qué es la sincronicidad? Porque creo que lo podemos entender, pero yo no sé si todo el mundo en casa nos va a entender exactamente. No, pero dale, explícalo. Pues podríamos empezar por decir como teóricamente y así se define, pero vamos a explicarlo un poquito más a profundidad. Son 2 eventos que no tienen una razón de causa y efecto física para pasar, sin embargo pasa.
Entonces, yo lo puedo decir así y sigue sin tener tanto sentido. Entonces, a mí me gusta explicarlo mundanamente como lo que de repente le llaman las abuelitas diosidencias, que no son coincidencias, ¿no? Una coincidencia es algo caminando por esta calle, me encuentro a alguien en esta calle y eso fue meramente coincidencia. Cuando algo de verdad no tendría forma de cómo pasar, como que no te lo pudieras imaginar, no lo pudieras explicar. Por ejemplo, si tenías una deuda y estabas preocupadísimo y esa persona que te encuentras de casualidad cruzando la calle era alguien que hace 15 años se había endeudado Deudado. contigo y llega y te la paga, ¿no? Eso sería una diosidencia o una causalidad o una sincronía junguiana. Sincronicidad, Exactamente. más bien. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, como que de repente es esta cosa de estar en el punto adecuado, en el momento perfecto, porque si tantito te movías de ese lugar, eso, ¿cómo hubiera sido? ¿No? O sea, como va más allá de ti, va más allá de tu decisión de en dónde estás en ese instante. Bueno, y regresándonos un poquito al inconsciente colectivo, ¿cómo lo pudieras englobar todo? La sincronicidad desde el inconsciente De- colectivo, Sí. pues sería más bien pensar que en el inconsciente colectivo estamos todos conectados, desde inconsciente a inconsciente. O sea, como esta parte de mi inconsciente personal, pero si lo pensamos un poquito más arriba, entonces lo que yo me conecto con el inconsciente colectivo, que es todo, la totalidad, desde ahí puedo conectar contigo. Por ejemplo, telepáticamente. O sea, nos conectaríamos ¿Tú desde qué ahí opinas? arriba. Pues, por ejemplo, Jung a veces decía, Dios es el inconsciente colectivo. Me fascina. Porque otra vez él está mezclando como lo preconsciente, lo instintivo, bueno, sí, o sea, no preconsciente en el sentido freudiano, pero lo infraconsciente lo une a estas partes de la mente de potencial de desarrollo. Entonces, por eso Wilber me parece tan importante. Me parece importante distinguir entre el inconsciente colectivo arquetípico o primitivo y el inconsciente colectivo que quizás sería más preciso nombrar como una mente colectiva. Y es desde esa mente colectiva, ¿no? En el momento en el que yo, sin darme cuenta, conecto, que siempre estás conectada a la mente colectiva, pero desde ahí, sin darte cuenta, sin que tu yo se dé cuenta, conecto con la parte tuya que está en esa mente colectiva también. Y desde ahí, energéticamente, desde estos ambos inconscientes, es que se da esa unión. Entonces, este inconsciente colectivo que ya vimos que está separado por el supra y por el infra, es como es algo energético que conecta a todos. O sea, estarías hablando más del supraconsciente, ¿no? Eso es como los actos sincrónicos. Sí. O sea, todo lo inexplicable, todo lo que generalmente se clasifica dentro de lo paranormal, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de conciencia elevados, estaría en el supraconsciente. Y los arquetipos dices que están en él. Pues sí, o sea, En el- generalmente como Wilber lo reformula, es que los arquetipos son ese infraconsciente, son estos símbolos que ya están con nosotros desde que nacemos y que pueden estar apareciendo en los sueños y tener diferentes significados. Ujú. Y que representan ciertas características universales. Exacto. final. Exacto. La madre, el padre, la víctima. Ujú. Sí, el héroe, ¿no? Todos los arquetipos que por ahí podemos encontrar. Exacto. Sí. O sea, El- entonces me parece increíble, nada más aquí voy a desglosar tantito y me voy a regresar, ¿no? Es como cómo empieza Freud a describir su inconsciente. Y él se queda muy chiquito. Y luego viene Jung y habla de un inconsciente en donde lo divide en dos, ¿no? El inconsciente colectivo y el inconsciente individual. Ujú. Y luego llegan nuevos autores como Ken Wilber y habla que Jung se queda corto y dice también dentro de este inconsciente colectivo se divide en dos. Claro, Entonces, sí. Sí, es sí. como, a mí me deja como pensando y pensando y digo, ¿qué más existe? O sea, tengo muchas ganas como que de seguir comiendo, de seguir consumiendo esta parte en donde, hasta dónde llegamos a saber qué no conocemos, por Conéctate qué desde tu actuamos. supraconsciente, ¿eh? Te lo Para juro. sincronizar. Es que por ahí yo creo que puede venir muchísimo para ver qué puede pasar el día de mañana, ¿no? O sea, por lo menos de forma instintiva, a lo mejor y no sé si lo podamos bajar a una teoría, ¿no? Pero, o sea, ojalá sí, no sabemos todavía.
Ojalá Pero lo desde ahí podamos puedes decir entender. como, puedo vislumbrar que pudiera, ¿no? Una cosa intuitiva de qué más hay. O sea, Sí. tiene que venir del supraconsciente, pensar todas estas nuevas formas de entender, ¿no? Y seguir como dividiendo. Y me parece a mí, ¿sabes qué? Bien cañón, cómo la teoría junguiana, la psicología transpersonal, se trata tanto como de sí ampliar y ampliar y ampliar, pero a la vez unir en vez de dividir, ¿no? Pero como que para que nuestra mente racional lo pueda entender, pareciera que tenemos que estar dividiendo todo el tiempo, ¿no? Claro, es que cada palabra ya es una división. Exactamente, Ujú. Si yo digo micrófono, ya estoy dividiéndolo del resto de la realidad. exactamente. Pero más que dividir y unir, es como integrar, ¿no? Ajá. Es saber que eso ya existe y como, ¿cómo lo integro? Es cómo voy a integrar estas estrellas dentro de mi sol. ¿Cómo voy a lograr verlas si solo me deslumbro por el sol? ¿No? Y es como, ¿por qué lo mando a ese espacio negro y oscuro cuando en realidad también forman parte de lo que soy? Y un poco para abordar esa pregunta, retomemos ese ejemplo inventado del hombre que desarrolla este síntoma neurológico funcional donde se queda ciego a pesar de que su nervio óptico estaba intacto. Él, en su inconsciente, se sentía completamente incapaz de afrontar que su mujer le pusiera el cuerno, porque además dependía de ella económicamente y tenía un vínculo afectivo muy fuerte. Entonces, de entrada tenía esta idea de ser incapaz de afrontar semejante situación y entonces con este síntoma se esconde de lo que la vida le estaba poniendo al frente. Y entonces viene la pregunta que tú hacías. ¿Por qué o qué valor tiene voltear a ver esas estrellas? ¿Qué valor tiene buscar en los recovecos de nuestra mente? Pues en el caso de este hombre, porque en su inconsciente se quedó escondida su capacidad de ver. Exacto. En su sombra. En su sombra, claro, que es Porque la palabra que usa Jung para el inconsciente. eso quería decir, ¿no? O sea, como que para el inconsciente personal, Jung usa la palabra sombra, ¿no? Fíjate que creo que lo podemos aterrizar de una forma bien bonita. ¿Vieron la película de Intensamente? Sí, me encanta. Es una película de Pixar que la verdad me parece que como analogía de cómo funciona la mente está bastante bien hecha. Y Ponle en contexto, entonces hay tantito. un como centro de control de máquinas y entonces tenemos como estas primeras emociones, ¿no? Está la alegría, el enojo, la tristeza, el asco y el miedo, creo. Total que por X o Y, alegría y tristeza se embarcan en la aventura de salirse del centro de controles, que sería pues de salirse un poco del consciente, de lo Voy a que va poner el contexto. rigiendo el día. De Riley, que es el personaje principal, de su mente de ella. Ajá, sí, gracias. Sí, es Y que entonces, nada más para que entendieran como que el contexto que está pasando adentro de la cabeza de una niña. sí, 100%, muchas gracias. Y entonces se embarcan en esta aventura. Y ahí hay algo muy interesante. Al personaje de alegría le choca y odia que participe el personaje de tristeza, ¿no? Entonces, porque el personaje de tristeza es como una pelota, bueno, medio pelotita azul que va con una nubecita gris arriba, que todo llora, que todo está muy sensible, que... Y entonces alegría no puede y es como, cállate, o sea, como, please no estés manejando el centro de control de toda la mente, ¿no? De cómo vive el Riley su Sus vida. experiencias. Y entonces se embarcan en esta aventura y entran a la mente. Y entonces empiezan a dar cuenta, por ejemplo, que hay un chorro de... Ahí las ponen como si fueran unas pelotitas, que son recuerdos. Y entonces hay como todo un precipicio en donde van aventando un chorro de pelotitas, ¿no? Que es todo lo que ya nos decidimos olvidar, lo que ya no queremos recordar, lo que quizás reprimimos o lo que no le estamos dando importancia para recordar. Pero es abismal, ¿no? O sea, es una cosa enorme, enorme, enorme. O sea, dentro del centro de control existen dos. Los recuerdos bonitos, que son los que se quedan en el centro de control, y Que los van formando la que van formando personalidad. la personalidad. Y están los otros que desechan, que son los que cuando llora, que cuando se cayó, que los que no quieren acordarse. Exacto. Y alegría es quien decide, ya lloró, lo vamos a aventar a la basura. Claro. No nos sirve de nada, ¿no? Ujú. Eventualmente, para no hacer el cuento más largo, tristeza, dentro de como estando por ahí perdidas en la mente, se acerca con el amigo imaginario de Riley, creo que era, que está llorando porque pues ya lo están olvidando y si lo olvidan, deja de existir, ¿no?
Y entonces se acerca, lo consuela. Y eso hace que el amigo imaginario se sienta bien. Y por primera vez, alegría se da cuenta que tristeza tenía una razón de ser. Tiene un propósito en la vida. Y se da cuenta de todo lo que eso puede fortalecer a Riley, ¿no? Y empiezan a crear unos nuevos recuerdos, unas nuevas memorias compartidas, en donde hay como esta cosa agridulce, en donde hay momentos que puedes sentir un poco de tristeza, pero también sientes una nostalgia que te da como cierta calidez y se empiezan a hacer emociones un poquito más complejas. Y esto lo quería traer a la conversación, porque justamente creo que hay muchas cosas que queremos estar evitando, ¿no? Que nuestro centro de controles dice, esto no lo quiero vivir, pero a veces esas cosas son las que nos dan ciertas fortalezas. Si yo me puedo asumir como este hombre que perdió la vista, si yo me puedo asumir como una persona que sí tiene la fortaleza de enfrentar estas dificultades, no tengo por qué mandarla al precipicio Exacto. de lo que ya no vale la pena voltear a ver. Es que aquí Exacto. dijiste Porque me algo muy limito la vida. importante. Dijiste algo muy importante. Si yo me olvido de eso, deja de existir. ¿Qué ganancia tiene este hombre al quedarse ciego? Cuando dice, prefiero quedarme ciego a seguir tolerando o viviendo esta situación que me amenaza constantemente. Entonces, si no veo, mi problema deja de existir. O al menos eso cree el consciente. Al Porque el menos eso creo inconsciente siempre va a encontrar la forma de volvernos a meter el pie. Pero me parece interesante ver que justo, usando ese ejemplo, no solamente perdió ese hombre la capacidad de ver, sino que perdió también en su inconsciente el conocimiento de que sí podía tolerar esa situación que estaba pasando, que sí tiene la valentía necesaria para salir adelante. O en la película que mencionabas, esa tristeza, esos recuerdos, esa caída, ese raspón, todo eso que me quise olvidar, se lleva partes de mí. Entonces, por eso hoy en día se habla cada vez más de la importancia de recuperar los contenidos inconscientes y se suele usar esta palabra que es shadow work para referirse a ese trabajo. Yo he escuchado shadow work muy en redes sociales, como esta cosa de abraza tu sombra, pero como si tu sombra fuera tu defecto, ¿no? Como si tu sombra fuera como, ay, de repente tengo una parte iracunda en mí, ¿no? Que se enoja mucho. Como, ay, abrázala, ¿no? Abraza a la parte berrinchuda de ti. Y creo que es mucho más complejo, ¿no? No es Sí, nada de más acuerdo. como abraza lo que tú consideras que es un defecto en ti. Claro, creo que es importante saber que todos somos todo y depende de la circunstancia que vivas, vas a actuar como tengas que actuar, ¿no? Y ahí sale también tu sombra y esta parte que no creías nunca que ibas a hacer. Sí, ¿no? es que quiero puntualizar que la sombra no tiene que ser negativa. No, al contrario, uno cuando descubre la sombra yo creo que tiene muchas cosas positivas como la creatividad. O sea, de hecho, integrar tu sombra es parte de un proceso de individuación, o sea, padrísimo, pero no es tan fácil y no es tan fácil lograr ver esas estrellas que están en lo oscuro cuando estás negado a esas cosas que tanto rechazas. Y es que ¿no? ahí creo que el ejemplo del hombre que se queda sin vista me parece tan enriquecedor, porque sí, él está eligiendo, esto no existió, ya no lo veo, pero todo lo que se pierde por elegir no ver ese hecho que pasó en su vida es que le hace una vida sumamente limitada. Pero yo quiero regresar tantito igual a ese ejemplo, porque lo hablan muy fácil, ¿no? Como que se está perdiendo de esta parte de evolución, de desarrollo, de ver estas otras partes que no tiene. Pero a una persona que su cuerpo lo somatiza de cierta forma de te vas a quedar ciego porque no aguantas ver eso, ¿cómo puedes quitar esas barreras para empezar a decirle a esa persona, oye, eres más que esto, oye, no te tienes que quedar ciego para poder tener otras posibilidades? O sea, a fin de cuentas, los mecanismos de defensa y el poder reprimir o mandar contenidos al inconsciente cumple una función importante, sana, donde nos da tiempo para prepararnos, para madurar y eventualmente enfrentarlos. El tema es que hay personas que jamás lo enfrentan y entonces terminan cumpliendo siempre esos designios de su inconsciente. ¿Por qué crees que sea eso? Mira,
Qué buena pregunta. Yo creo que en parte nuestra sociedad no nos motiva lo suficiente, o al menos en el pasado no lo hacía, a descubrir lo que hemos reprimido. Al contrario, en general la sabiduría popular es como, claro que puedes, tú sigue adelante, no te preocupes, no llores, etc. Estas actitudes de no mires atrás, solo sigue, sigue y sigue. En cambio, mirando atrás es donde podríamos recuperar lo que perdimos en el inconsciente. Y por ejemplo, en este preciso ejemplo, valga la redundancia, de este hombre que se queda sin vista, creo que más allá de empezar por tú vas a poder volver a ver, si puedes ver esto, sería como recordarle a esta persona diferentes momentos en su vida en donde sí ha sido capaz de hacer frente a la adversidad y fortalecer esa parte que la tiene totalmente en la sombra porque no se cree capaz, ¿no? En el consciente, el sol que está rigiendo su vida no cree que tiene esa capacidad. Sería Entonces, como regresarlo a esta parte en donde le dices, ¿en qué otra situación has estado? pudiera ser una técnica ¿No? ¿En psicoterapéutica. qué otra situación has estado para salir adelante y cómo lo hiciste? ¿No? Pudiera ser una de las técnicas psicoterapéuticas y entonces estoy trabajando con eso que sí es positivo, que habita en él, pero que está en su sombra, para ayudarle a que su yo, a que lo que rige el sol, se sienta lo suficientemente fuerte para hacer frente a aquello que no quería hacer frente. Me encanta. Claro, esa es la gran importancia de trabajar con la sombra. Y quiero profundizar un poco el ejemplo que usabas hace rato, ¿no? Que, ok, abraza tu enojo en redes sociales. No, perdón. O sea, ¿no? O sea, parece que te está diciendo, pues ponte la camiseta, yo soy enojona y listo, ¿no? No, porque no se trata de eso. El verdadero shadow work sería ir a buscar de dónde viene ese enojo. Exacto. Entonces, quizá de muy chica yo me compré el rol en mi familia de la enojona porque fue la única forma que encontré de hacer que mi voz se escuche. Entonces, si yo simplemente abrazo mi enojo, pues ya me quedé como estaba, solamente que ahora voy a hacer un esfuerzo extra para fingir que no me molesta o que no me causa problemas. Pero un verdadero trabajo de descubrimiento del inconsciente sería llegar a esas escenas y decir, wow, hoy en día sí puedo hacer valer mi voz sin necesidad de recurrir al enojo. Sí. Claro, creo que es importante ya estar parados y decir, bueno, ¿por qué me afecta esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué me pasó de niña? ¿No? Como cuestionarte esa parte en donde sí tuviste fantasías, sí tuviste estas imágenes, estos recuerdos que los mandaste muy lejos. Incluso traumas. Y te ayudaron a crecer, a sobrevivir, pero si hoy te afectan en tu camino, si hoy te dejan ciego, si hoy no te dejan mover un brazo, creo que es importante regresar a esa niña, a ese niño y indagar un poquito más. Sin duda, ¿no? Creo que es para mí sería como el objetivo de mi vida en esta encarnación por lo menos, ¿no? O sea, como yo no me imagino esta vida sin explorarme en el inconsciente. Pero creo que es una invitación a que todo mundo perdamos un poco el miedo como sociedad, de que no pasa nada. En tu inconsciente no habitan solamente cosas negativas, también habita muchísima luz, muchísimas cosas muy amorosas, ¿no? Mucha creatividad. Exacto, Me potenciales. fascina el Hay mucho potencial. Las personas que creen que no pueden pintar bien, que no son creativas, que esto y lo otro no se les da, pues en muchos casos es porque de chicos vivieron anécdotas que por la forma en la que las interpretaron, mandó estas capacidades al inconsciente. Exacto. Y entonces ahora creen que no las tienen, pero en realidad están ahí esperándolos. Sí, exacto. Como que creo que esa es la invitación, ¿no? ¿Volver a contarte otra historia? Sí, ampliar tu historia. Y es que para podértela volver a contar o para poder ampliarla, tienes que descubrirla. Exacto. ¿Y tú cómo somatizas? Esto es Más Allá de la Persona. Nos puedes seguir en @másallá_de la persona y escucharnos en Spotify y YouTube.